asunto a esto. Entonces, la misión de seguir con el mismo espíritu que está aquí en 3 de Juan, de continuar colaborando con aquellos que llevan la verdad, eso es importante. Eso es fundamental, es parte de lo que somos como iglesia. De hecho, ¿cuál es nuestro desafío? Tenemos al menos 3 desafíos. Primero, orar, enviar y sostener. Orar, enviar y sostener. Es que ¿cómo se va a levantar un obrero de esta iglesia que no supera los 100 miembros? Bueno, podemos. Podemos según la gracia del Señor, según la voluntad del Señor. Quizás no ahora, pero ¿por qué no en algunos años más? En Chile, ahora la segunda, Jairo, por favor. La segunda imagen suelta. Solamente un ejercicio demográfico en la región metropolitana. Tenemos varias comunas y hay varias comunas que no tienen presencia evangélica de sana doctrina. Todo lo que ustedes pueden ver en rojo son donde hay una urgente demanda de hermanos que vayan a plantar alguna obra de sana doctrina. Lo naranjo, una gran necesidad. Entonces, y hay una gran necesidad ahí. ¿Y dónde estamos ubicados nosotros? En lo verde, donde hay menor necesidad porque hay presencia quizás de iglesias bautistas, presbiterianas, estamos nosotros. Y azul es donde ya está como bien presente el asunto. Hermanos, esto es como para entender que de los 6 millones que habitan en la región metropolitana, tenemos cerca de un 13 a 14% de personas que han sido alcanzadas con el Evangelio de una predicación fiel. O sea, estamos realmente en una situación compleja. Estamos en una situación bien compleja, porque necesitamos predicadores, necesitamos hermanos que hagan discípulos, necesitamos que las iglesias se unan a la gran comisión. Y no se trata si está dentro de la visión de la iglesia. Es que no debería preguntarse si está dentro de la visión de la iglesia. Es parte de la visión y la misión de la iglesia. Eso es incuestionable. Ahora, con estos datos sobre la mesa, ¿qué opinión les surgen a ustedes? ¿Hay algo que les genere? Claro, por ahí va un poco la idea. Tenemos que ir quizás a esos sectores que no son tan populares para nosotros, pero sí hay mucha gente que necesita escuchar del Evangelio. Solo como comentario, hay algunas iglesias con las cuales yo he tenido contacto y de años que no los veo, me he enterado de que han caído en el liberalismo, el homosexualismo ha entrado fuerte, la predicación del Evangelio y la perseverancia de los santos no es tal. Un montón de cosas que están pasando y necesitamos enfrentarnos con esta verdad y decir, tenemos que movernos al menos en 3 direcciones: orar, ya lo vimos en una clase, confiar en el poder del Evangelio que transforma las vidas, pero también responder. Y hay 2 respuestas que, según lo que vimos en el pasaje de 3 de Juan, de los versículos del 1, y vamos a leer los versículos que nos faltan de la porción importante que vamos a andar profundizando, que es los versículos de 9 al 11. Dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con las palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos. Se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tenemos dos ejemplos. Un ejemplo de hermanos que colaboran con la misión y un ejemplo de personas que se encierran en sí mismos y creen que tienen el control sobre la iglesia. Entonces, viendo esta realidad y el mandato, ahora sí avancemos. Jairo, por favor, con la PPT. Más. Tenemos primero los enviados. Los enviados que tienen que relacionarse con iglesias bíblicas de sana doctrina y con iglesias bíblicas que los puedan recibir, alojar, colaborar con su misión. Ahora, ¿cuáles son las características de un enviado? Se describen en los versículos 5 y 7 que vemos acá. 5 y 7. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente de los desconocidos. Entonces, vemos en el versículo 6 que tienen amor al Señor y sirven al Señor. Salieron por amor al nombre del Señor. Dejaron intencionalmente sus casas y se dirigieron a otro lugar, aún con sacrificios e inconvenientes. No salieron por viajar o por negocios, sino por amor al nombre del Señor. Deseaban traer gloria al nombre de Jesucristo y ver personas que no conocían el adorarlo por la misericordia del Señor. Tenían un alto concepto de Dios y de su gloria. Estos son los enviados, los que salieron. Tenían un alto concepto de Dios y de su gloria. El nombre era el término usado por los judíos para referirse a Dios. Su nombre era santo. Sabemos que el nombre se revela perfectamente en Jesús de Nazaret. Eso es importante y es un comentario en cuanto al texto. Ahora, en este sentido, queridos hermanos, en este sentido es importante ir reconociendo a los hermanos que tienen esta convicción profunda de el nombre glorioso de Dios, el nombre santo de Dios, que por medio de Jesucristo podemos mencionarlo con confianza, con certeza, con deleite. En el Antiguo Testamento el nombre del Señor se consideraba como algo tan sacro, tan puro, que buscaban seudónimos para referirse al nombre del Señor, algún sinónimo o algún otro nombre propio o un nombre común para referirse al nombre de Dios. Ahora, esto es importante porque vemos que en el versículo 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. No aceptaban nada de aquellos que no eran de la nación de Israel, o mejor dicho, aplicado en este contexto, eran no creyentes. Hay algunas veces en las Escrituras que no gentiles, o sea, los gentiles se refiere también a incrédulos. Lo vimos en Primera de Tesalonicenses y acá también tiene esa idea en Juan. Dos escritores que son diferentes, pero que aún así tenemos la certeza de que el Espíritu Santo estuvo revelando las Escrituras. Así que, ¿qué es lo que encontramos acá? Esto demuestra que se trataba de una misión cristiana, no de un viaje, de negocios o de placer. No estaba cobrando nada por enseñar el Evangelio, dependían del apoyo de las iglesias, de sus propios recursos o de ambos. Esto es el trasfondo de lo que querían comunicar. No dependemos necesariamente de con las personas que nos vamos encontrando, sino que nos relacionamos solamente con ellos que fueron encomendados con esta misión, aquellos que se les entregó la misión, aquellos que están puestos para ser discípulos a todas las naciones. Esto es lo primero, los enviados. Aman al Señor, sirven al Señor, colocan el nombre del Señor y la gloria de Dios en lo más alto y dependen del Señor y se apoyan con aquellos que están naturalmente encargados por la obra de Dios, que es la iglesia. Ahora, algunas aplicaciones importantes de los que salen, pero lo vamos a hacer en cuanto a una pregunta. ¿Qué hay de nosotros en lo personal y como iglesia en cuanto a esto? ¿Has considerado ser un enviado alguna vez? ¿Tu deseo de glorificar a Dios te inspira a pensar en participar individual y activamente en las misiones interculturales? Aunque sea un grupo exploratorio que va a alguna región
ahora como algunos hermanos han ido a Asia. Pregunto, y este es un tiempo donde podamos opinar, frente a los enviados, ¿qué reacción tienen ustedes, qué respuesta tienen ustedes en cuanto a qué hago yo, si no soy yo el enviado? Y pensar también si hemos considerado alguna vez nosotros salir como encomendados de parte del Señor. Ujú, ujú, ujú. Amén. Muchas gracias, Nayaret. No sé si algunos de los hermanos que escucharon lo que decía la hermana comparten, quieren agregar algo. Ujú. 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 Amén. ¿No nos pasa que de repente por asuntos personales, incluso en la manera local, nos cuesta hacer misiones? Claro, y a ese fondo estaba dirigiendo la pregunta, porque, claro, vemos el ejemplo de ellos y no solamente para decir qué bonita la obra del Señor en sus vidas, sino también verlos como un ejemplo y animarnos a nosotros a contribuir con la misión. Contribuir a la misión ya sea orando, pero también examinando mis motivos por los cuales quiero apoyar la gloria de Dios. También incluso cuando sea el momento de decidir a qué me voy a dedicar dentro de la iglesia, siempre pedir consejo pastoral. Hablemos de los pastores en sí y también de los hermanos que puedan ser maduros y puedan darles alguna orientación. Considerar oportunidades misioneras, involucrarse no solamente cuando sabemos de alguien que quiere salir, sino permanentemente conocer organizaciones. La vez pasada se habló de puertas abiertas. Puertas abiertas, queríamos que viniesen a visitarnos, pero tuvimos algunos percances hace algunos años atrás, 2017, 2018. No podían estar en la mañana, pero sí vino Provisión, vino OMF, que es en la organización donde estaba participando el hermano Diego González. Entonces hemos tenido una participación donde no han comentado. El punto es permanecer en contacto con la información que ellos levantan y estar orando y considerar esas oportunidades misioneras, de alguna manera involucrarnos. Hay organizaciones locales que buscan hacer eh, misiones de alguna forma teledirigida con algún grupo en particular, como las universidades, por ejemplo. Tenemos CRU y algunas otras que también están en ese rubro. Y las GBU, naturalmente, que nacen no como una estructura nacional, sino una estructura interna voluntaria de los hermanos que puedan estar estudiando alguna carrera. Pero ahora estamos hablando de unas misiones interculturales, ir más allá de nuestra frontera. Eso es interesante. Ahora, los que envían.
excelente. Los que envían, podemos nosotros considerar desde los versículos 8, 5, 6, 8. Nosotros, pues, y es súper breve, nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Acoger a tales personas. Nosotros hay que recibirlas, recibir su testimonio, conocerlas, porque ellos, según el testimonio que den, podemos nosotros tener confianza en la fe de que están llevando a cabo la buena obra de parte del Señor. La idea también es apoyar a su ministerio. Y ese es el ejemplo de este hermano, Gallo. Lo hacía fielmente para prestar servicio a los hermanos que lo necesitaran. E incluso con los desconocidos. No es muy común meter a personas desconocidas a nuestra casa, pero en este caso sí era importante. Sí era importante porque venían con la bandera del Evangelio, venían con un testimonio que los avalaba. Y debían continuar apoyándolos, entendiendo que la misión no era solamente de ellos, sino de toda la iglesia. De toda la iglesia. Y eso era importante, era fundamental. No es la iglesia bíblica de Macul, no es la iglesia fundamentalista de Lo Barnechea, no es la iglesia bautista independiente de La Pintana. No, son todas las iglesias tenemos la misma visión en cuanto a la escritura, que es la gran comisión. Así que debemos apoyar el ministerio. Y nosotros actualmente apoyamos a algunos hermanos con ofrenda, entendiendo que es un aporte. ¿Alguien sabe alguno de los hermanos que apoyamos? El hermano Juan Leighton, que está en Argentina, Córdoba. Bien, él trabaja en una iglesia, no de nuestra corporación, pero sí una iglesia de sana doctrina o que se apega mucho a nosotros. También tenemos, ¿a quién más? Hermano Rafael Arroyo, que él sí es enviado de nuestra iglesia hace décadas atrás, los que son de ese tiempo me recuerdan el año más o menos 90 y tanto, 94, 95 aproximadamente. El hermano también sirvió dentro del directorio pastoral colaborando en sus primeros años también de servicio. Y también tenemos una hermana, que es la hermana Angie. Entonces estamos apoyándolos a ellos. Y están repartidos por diferentes partes del mundo. Argentina, Chiloé y Sudeste Asiático. La hermana Angie está en Sudeste Asiático. Bueno, creo que ahora viene a Chile por problemas de salud. Por problemas de salud y por problemas de salud de su madre. Así que hay que cooperar. Hay que cooperar con su ministerio. Los que nos quedamos, los que envían, debemos buscar esa forma de contribuir. Al enviar y al apoyar a los que salen por el amor del nombre, la iglesia coopera con la verdad y participa del proyecto misionero, no de la iglesia en sí, sino del Señor. El proyecto que Dios diseñó en su eternidad para que la iglesia hiciera discípulos y llevara su gloria a todas las naciones. Bien. Ahora, si hacemos esto, ¿podemos tener alguna recompensa? ¿Debemos de hacerlo por la recompensa? Bueno, si han escuchado algunos devocionales por ahí, el hermano Nicolás Tranchini decía que no debemos de tener miedo a recibir una recompensa, porque es parte de la promesa del Señor y es responder a lo que Él está establecido y queremos lo que Él nos quiera dar. Indistintamente algo, no le colocamos nosotros el nombre de la recompensa o describimos la recompensa que queremos, sino que esperamos lo que Dios quiera entregarnos como recompensa. Y algo interesante es lo que vemos en el caso de Filipenses. Filipenses 4. Versículo 14 al 18. Dice, ¿alguien pudiese leerlo, por favor?
18. Ya, según lo que leímos, ¿de dónde podríamos sacar la idea, una extracción de estos versículos como recompensa, como una recompensa directamente descrita acá? Porque estamos acostumbrados que la recompensa sea algo que se nos entrega, ¿verdad? Podemos disfrutar. Pero lo que aquí vemos es que el servicio de los hermanos de Filipos, de la ciudad de Filipos, fue olor fragante delante de Dios. Fue una adoración a Dios y fue recibida de una manera grata por Dios. Es ser contado como alguien que adora según el corazón de Dios. Y eso es maravilloso. No hay nada más precioso que ser contado por Dios y retener ese testimonio dado por Dios que estamos sirviéndole a Él y que le agradamos con nuestro servicio. Así que esa es una gran recompensa. Saber que respondamos, que podemos responder enviando a personas y colaborar con los hermanos, ofrendando, orando y a veces, eventualmente, enviando equipo, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Debería a nosotros movernos también y reconocer que estamos dentro del plan de Dios y podemos servir al Señor. ¿Qué significa esto para nosotros, corporativamente hablando, como iglesia? Que debemos apoyar a los misioneros fielmente, que debemos mantener contacto y cuidado dentro de nuestras posibilidades, pero hacerlo. Visitar y animar cuando sea posible. Orar constantemente por ellos. No podemos olvidarnos en ningún momento de aquellos hermanos. Y de manera personal, podemos tener un alcance local, por supuesto. Vivir deliberadamente en la gracia y en el Evangelio del Señor Jesucristo. Ser alguien que da testimonio de la verdad de Cristo. Orar por nosotros y por las misiones. Y usar los recursos para el Evangelio. La semana pasada se terminó con un video importante, reflexivo y de datos de nuestro hermano David Platt. Lo interesante de él es que está en una mega iglesia. De hecho, no es una iglesia de escasos recursos, tiene una iglesia increíblemente grande. Y está ubicada en un lugar bastante bien acomodado de Estados Unidos. Y si los hermanos estaban ahí, lo habían elegido como para que los liderara, en su momento él llegó a una convicción tan profunda de decir, bueno, no podemos estar haciendo esto todos los días simplemente y no movernos, porque tenemos la capacidad para movernos, para el avance del reino de Dios. Y es por eso que el Señor lo llevó a dar testimonio de lo importante de invertir para el reino de Dios. Y no es trae tu ofrenda al altar y el Señor te lo va a multiplicar por 1000. No. Es invierte en aquellos que están dando su vida como ofrenda delante del Señor. Porque hay muchos todavía que no son alcanzados. Hay muchos que todavía desconocen y no tienen una posibilidad real de conocer el Evangelio, como se hablaba la semana pasada. Y mientras tanto, si nos vemos prosperados y seguimos siendo más prosperados, porque hay algunos que les iba de bien y seguían yéndole mucho mejor en cuanto a lo económico, es para bendecir a otros. Es ese lema que se ve por ahí de repente, bendecidos para bendecir, en cierta medida es verdad. Somos bendecidos por la gracia de Cristo para bendecir a otros y dar de gracia de lo que hemos recibido de gracia, que primero es la salvación y luego todo lo que podemos dar con nuestras manos, con nuestras ofrendas. Y ese es el punto. Quizás no estamos en la misma situación que
que esa iglesia, y quizás David Platt no está liderando nuestra iglesia, y quizás para nuestra iglesia sería un poco decir, bueno, tengo que ajustarme para decir voy a aportar con este monto en específico. E incluso si en la iglesia no se da una situación bien corporativa de definir una ofrenda como tal, a veces de manera voluntaria, acercarnos a algún misionero, decirle, ¿sabes qué? También teniendo un consejo, ¿sabes qué? Yo quiero aportar a tu misión. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, normalmente son súper modestos los misioneros cuando uno les pregunta eso. Y dicen, bueno, ore. Y uno tiene que preguntar y sobrepreguntar específicamente en esa área. Decir, ya, pero ¿cómo estás? ¿Llegas a fin de mes? Y a veces dicen, bueno, lo que pasa, se dan una vuelta para decir, estoy complejo. Me dicen, pero el Señor provee. Sí, hermano, por eso quizás, por lo mismo, el Señor me estaba moviendo a mí para aportar, no para traerte la solución, sino para aportar en algo. Entonces eso es también parte importante de las misiones. E incluso, ¿por qué estamos tan tranquilos en Sudamérica? ¿No podríamos nosotros ser una cuna o una base enviadora estratégica de misioneros a la ventana 1040? ¿Saben que los que más se parecen a ellos somos nosotros? Somos nosotros. Y a veces colocan imágenes de un latino y alguien que vive en Sudamérica y dicen, identifica cuál es, el origen y la etnia. Y de repente no, es imposible. Yo lo he hecho ese ejercicio y me equivoco, me he equivocado. He dicho que es latino alguien de sudeste asiático. Entonces tenemos una posibilidad. Si la iglesia quizás estamos tranquilos y podemos desarrollar ministerio y podemos capacitar a hermanos, quizás el Señor nos está diciendo sean una base misionera para ir a evangelizar lo que Pablo ya evangelizó. Entonces, ¿cómo podemos responder corporativamente? Bueno, armándonos y buscando fundar iglesias bíblicas de sana doctrina y capacitar a otros para que no se queden haciendo misiones solamente en lo local, sino que salgan a lo intercultural, porque tenemos que dar, por amor del nombre del Señor, a conocer la gloria de ese nombre. Entonces, ¿cuál es el propósito de la misión? Que Cristo sea glorificado, hacer discípulos fieles, tener una comunidad santa que busque perseverar en medio de la dificultad en la sana doctrina del Señor. Y la iglesia es central en esto, queridos hermanos. Vamos al punto 4, querido hermano Jairo. ¿Hay enemigos de la cruz? Sí. ¿Hay enemigos de nuestras almas? Sí. Y a veces no lo esconden, sino que articulan leyes incluso para erradicarnos. Eso es lo que pasa en países islámicos. Eso es lo que ocurre en países donde está capturado por el islamismo. Eso es lo que ocurre incluso cuando hay políticas ajenas a la verdad de Dios y quieren erradicar la idea de Dios de las escuelas, de todo lugar. Hay enemigos, pero encontramos que es activa y pasiva, de las dos formas. Diótrefes rechazaba a los hermanos, impedía apoyar a los enviados, era una visión torcida de la palabra del Señor y se convirtió en un enemigo de Cristo. Y a la vez, podríamos decir que estaba formando una secta. Y tenemos una oposición pasiva que lamentablemente genera una apatía en la misión. A veces hace que el amor por otros se vaya enfriando y nuestro amor por nosotros mismos vaya creciendo, vaya encendiéndose. Hay veces que esos enemigos promueven estas ideas, toman estas acciones y lamentablemente a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y llevamos la vida cotidiana, día a día, la misma historia. ¿Podemos hacer algo por el reino de Dios? Por supuesto. No es que nosotros vamos
a establecer el cumplimiento de los propósitos de Dios. No. Pero dentro de su propósito está encomendado a la iglesia de que podamos servir en alguna medida de lo que Dios ya diseñó que iba a ocurrir. Y eso es obediencia. Y eso es adoración. Y ahí es donde se junta la soberanía con nuestra responsabilidad. Dios controla todo, mi responsabilidad es obedecerle, por amor a su nombre. Y eso es lo que debe de hacer la iglesia. Entonces, finalmente, para concluir, no existe una guerra espiritual, no hay una neutralidad de la misión, o sales o apoyas a los que salen. Y algunos dicen, tiramos la cuerda, sostenemos a los hermanos. Cuando entendemos bien lo que es la misión, obviamente nos vamos a centrar en el evangelismo para la gloria de Dios, mientras que otros están llevando el evangelio a lugares que a nosotros quizás no se nos ocurriría nunca. ¿Cómo debo relacionarme con las misiones? Ese es el desafío final. Vivir por el nombre del Señor, usar nuestra vida para el reino de Dios y decidir cómo vivir en nuestra relación con las misiones. Bien, para terminar, no sé si hay alguna pregunta. Ujú, 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 ujú. Ujú. Amén. La semana pasada se terminó con una pregunta de alguna hermana que decía, ¿cómo entramos a esos lugares más complejos? Bueno, ¿qué pasa que uno de esos misioneros que ya subiéndose al avión murieron? En el caso de Jim Elliot, les pasó. Se bajaron en la selva del Ecuador, le dispararon, murieron. Y claro, la tribu quedó así como ya, no se va a entrar ahí porque es peligroso. ¿Saben quién entró a hacer misiones ahí? La esposa. Fundaron iglesias. O sea, muchas veces lo que es semilla para nosotros no lo es tal, y a veces nuestras vidas y nuestra sangre viene a ser usada también para la gloria de Dios y abrir puertas donde no lo hay. También alguien lo dijo, que el llamado a hacer misiones es venir y morir. A nadie se le motiva diciéndole eso, pero hay un motivo mayor, el gozo por el amor de Cristo. Y ese es el fondo detrás. Hacer la misma pregunta, ¿hay alguien que haya pensado en salir a hacer misiones o incluso ser discípulos al vecino de tu casa? Que el Señor nos ayude. Así que le invito a ponerse en pie y oremos al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque sabemos que nosotros no somos suficientes, no somos capaces ni tenemos el poder. Pero tú sí. Tú sí, Señor, puedes salvar al más vil pecador. Y lo has hecho. Muchos de nosotros estábamos en pecados terribles, tremendamente aborrecibles delante de tu santo trono. Pero aquí estamos, con una vida nueva,
con un corazón transformado, con una fe viva, y con un Salvador que vive y reina por todos los siglos y que nos entrega este maravilloso mandato de hacer discípulos a las naciones. Tú eres digno de que vivamos por ti y que si es necesario, muramos por ti. Oro, Señor, para que tú muevas a tu iglesia y que si hay algo que no nos permite hacer misiones tranquilos, Señor, ayúdanos a arrepentirnos, a sacarlo de nuestra vida, extirparlo de nuestra vida, tirarlo lejos como un trapo de inmundicia y venir a ti y confesarlo, apartarnos de ello y buscar vivir aquella vida que tú has diseñado para nosotros. Aquellas buenas obras que están diseñadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Estoy convencido de que hacer misiones es parte de ello. Oramos en el glorioso nombre de Jesús también, agradeciendo el tiempo de break que tendremos por los alimentos que tú nos provees. En el nombre santo de Jesús. Amén.